Bienvenidos de nuevo al video podcast de Nadie y este espacio que es el programa La Gota, la tertulia La Gota. Hoy contamos con Alberto Sanfruto, al que muchos conocemos porque además fue profesor mío, maestro, tuvo muchos años en Perosí, Sí. y viene hoy a hablarnos de laicismo, porque pertenece al movimiento Úbeda Laica, que es, hemos dicho, como un apéndice de lo que es Andalucía Laica. Unos huetenses que estamos dentro de una asociación que es Andalucía Laica, ¿no? Que a su vez pertenece a Europa Laica. Entonces, es un grupillo que tenemos ahí en Úbeda más o menos organizado. El más organizado de la provincia, porque en Jaén hay otro y en Linares también hay otro, pero no tienen el funcionamiento que tenemos nosotros ahí en Úbeda. Bueno, pues ya que has dado la explicación, bienvenido al espacio. Bueno, hemos decidido hacer el espacio este de tertulia porque tenemos ahora mismo el acontecimiento de que se nos ha ido el Papa y hemos visto que... Se le ha ido el Papa. Bueno, se le ha ido el Papa, ¿verdad? Claro, que se le ha ido. Aunque bueno, nos lo meten tanto que ves cosas nuestras, parece que es cosa nuestra. Es que nos miramos a lo bajo mucho el ombligo y pensamos que el catolicismo es una de las religiones del mundo, ¿no? Sí, sí. Es la que más tiene algo por encima del Islam, pero lo que pasa es que sí es cierto que cuando hablamos del Papa de Roma no estamos hablando de un líder espiritual y religioso que lo es, sino también de un líder político. Claro, esa es la diferencia que tiene con los otros líderes, que bueno, las otras iglesias no tienen un único líder como le pasa al catolicismo, ¿no? Entonces, por eso históricamente ha tenido un peso político que todavía lo conserva, a pesar de que desde el año 29 ya no tiene Estado, ¿no? El Vaticano. Bueno, tiene un Estado, pero mínimo allí dentro de sí, Roma. No tiene ese peso no tenía los estados pontificios, que era un reino dentro de la península itálica, ¿no? Entonces, el Papa de los católicos. O sea, claro, la cuestión es que es el Papa de los católicos, pero, y de hecho España en la famosa transición o transacción, como lo llaman otros, dejó reflejado en su constitución que seríamos un estado confesional con, bueno, pues con sintonía, llevándonos bien, se puede decir, con las religiones, pero que no sería una cosa oficial. Sin embargo, sí vemos que ahora cuando se muere el Papa, pues nos declaran 3 días de luto y hay ayuntamientos incluso que suspenden toda la agenda cultural en base a eso. Bueno, eso se ha hecho en todos los, por eso mismo, por su carácter político, más que, aunque no se muere un político de la India y no se le declara 3 días de luto. Pero el Papa es que tiene otras connotaciones, y no es solamente España, que es un país, según la Constitución, a confesional, aunque luego al año siguiente de la aprobación de la Constitución, bueno, al año no, unos meses después, porque la Constitución se aprobó en diciembre del 78, pero al año siguiente, en el 79, se firmaron un tratado con Roma, con el Concordato, en el cual se plasmaba eso que sí ponía en la Constitución, que ninguna religión tendrá carácter estatal, pero, ya estamos con el pero la Iglesia Católica tenía un carácter especial, y por esa relación histórica con el Reino de España, ¿no? Entonces al año siguiente se firman esos tratados que le permiten a Roma, a la Iglesia Católica en España, pues seguir mangoneando como han mangoneado siempre, ¿no? E influyendo mucho en la política. Esa es una de las razones por las que se le deja entrar en la educación pública. Claro. Y por la que además nosotros nos hacemos cargo del profesorado, con dinero público. Lo que pasa es que no sé si es peor eso, o por ejemplo como Estados Unidos, que no es un país, se supone, en la Constitución es totalmente ateo, ¿no? O sea, no se refleja para nada la religión, y la religión está fuera de las escuelas. Entonces no se puede dar religión en la escuela. Hay unas escuelas dominicales donde cada confesión tiene su feligresa o sus chiquillos enseñándole las cosas de su religión, pero sin embargo es un país extremadamente religioso. Sí. Tanto que en sus billetes tiene a Dios. Sí. In God we trust. O sea, esa frase que está en el billete del dólar, en Dios confiamos, o sea, lo tiene ahí entonces, no sabes qué es peor. Si que la Iglesia influya y adoctrine, porque la Iglesia sí que adoctrina, no como dice la Ayuso, que adoctrinan en las escuelas públicas. Adoctrina a los chiquillos en los colegios con dinero estatal,
o que no haya ese dinero estatal, pero que en los Estados Unidos es que es increíble el poder que tiene allí la religión. Sí. Hace muchísimo más que aquí en España. Hoy estaban hablando en la radio, en la SER, estaban transmitiendo el entierro del Papa, y decía que aunque Francia es un Estado totalmente laico, y sin embargo la Iglesia Católica tiene muchísimo poder, incluso más que en España, y hablaba de que en España se ha secularizado muchísimo los miembros de la Iglesia Católica. De hecho, cada vez hay menos matrimonios religiosos, Sí. ¿no? Y menos bautizos y tal. Sin embargo, en Francia tiene mucho más poder, a pesar de que en Francia oficialmente es un Estado laico. Pero, Sí, pero él decía la hija mayor la hija mayor de Roma, Francia, ¿no? Francia, Entonces, ¿no? Inglaterra, bueno, y los días de luto es que Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, en Francia, en muchos sitios, en muchos países se han declarado los días de luto por el Papa, o sea que Claro, pero es una cosa incomprensible dentro de la lógica que sí, estamos hablando, porque si quieres dar un carácter sí, oficial, pues sí. lo Entonces, dices abiertamente, claro, pero no digas, que es lo que yo siempre he pensado, la hipocresía esa de decir, no, aquí que nosotros tratamos a todas las religiones por igual, nosotros sí, no. a los no religiosos también los tratamos por igual, El, cuando vemos el que no. problema es que es lo que busca el laicismo, el movimiento laicista lo que busca es que en ningún caso está en contra de las religiones, pero sí propugna que la religión forme parte del ámbito privado de cada familia, ¿no? Y que la religión no adopte un papel de control o de dirección de los pueblos, ¿no? Porque son ámbitos Claro, porque al final diferentes. influyen en la política, Y lo en la vida de que la gente. persigue es que exista el derecho, primero, de libre pensamiento, de libertad de conciencia en todos los países, islámicos, eh, protestantes, budistas, ¿no? Pero que uno tenga su fe y que el Estado y las instituciones no confundan esos dos ámbitos y que la religión esté fuera de lo que es el trabajo, el día a día de una institución, de un ministerio, de un Estado, de un ayuntamiento. Sí. Entonces, tú, los miembros de ese ministerio, de ese ayuntamiento, pueden ser los más religiosos del mundo, pero la religión, y tienen todo el derecho de participar en sus actos religiosos, puesto que si pertenecen y creen, ¿por qué no, no? Ahora lo que no pueden hacer, según lo que propone el laicismo, es que eso lo lleven y que como representantes de todos los ciudadanos Eso eh, es una de las cosas que vayan a ningún acto, ¿no? Eso es una de las cosas que yo siempre he defendido. Además, yo, por ejemplo, que he salido en Semana Santa tocando los Sí, instrumentos en esta porque es una zona, cosa que me todos, ha cuando gustado, hemos sido chicos, pues hemos salido tocando exactamente. los Pero tambores yo o lo he hecho, llevando un pero hachón. eso es el ámbito privado Claro, mío. claro. Cuando Y uno puede, ya y es, puede seguir saliendo. claro, cuando uno ya es representante de todo, Claro. porque ya ocupa ese espacio que te han dado los vecinos, yo siempre he defendido que fíjate lo que te voy a decir, ya no es solo por la defensa del laicismo, sino que por el propio respeto a quienes van ahí y tienen unas creencias demás, Claro. lo de ponerse medallón de concejal, a ver si con esa imagen puedo rascar algo en las próximas elecciones, pues no lo he visto yo nunca una Sí. cosa compatible. Además que en la hipocresía esa volvemos otra vez, de gente que se define agnóstica, atea, que defiende la separación de la Iglesia del Estado y que luego pues se colocan en el medallón y salen No, detrás de la claro. procesión. No, por eso nosotros decimos que perfectamente se puede colocar el capirucho y el traje de penitente y tocar el Claro, tambor, llevar un estandarte o llevar una tulipa, porque eso le pertenece a su ámbito privado y al ser claro. religioso. Pero claro, de ahí a ponerte atrás de la presidencia de la procesión y salir con tu medalla y tu bastón del ayuntamiento, pues eso, según el laicismo, pues no tiene razón de ser, ¿no? No, nosotros, vamos, yo lo veo totalmente fuera de lugar, siempre lo he dicho y lo voy a seguir manteniendo, que por el respeto a la Sí, separación y por respeto también a los propios creyentes, los representantes, porque claro. te lo comparan muchas veces, te dicen, no, es que si vas a un campo de fútbol a ver fútbol, como No, representante, digo, pero ¿de verdad me estáis comparando un partido de fútbol no, con las creencias de las personas? O no sea, ya tiene, ves que por propio respeto a las creencias de las personas no tiene no sentido. deberíais comparar una cosa con la otra, No pero tiene bueno, sentido. Pero allá bueno, sí. vosotros. Luego ya pueden argumentar cosas que son totalmente peregrinas, ¿no?
En Úbeda, cuando se reinstaura la democracia, después de las primeras elecciones municipales, sale elegido un alcalde histórico del socialismo obetense, ¿no? Que era el Pepe Game, era un sastre. Y él lo tenía eso muy claro, ¿no? Él, como la historia del Partido Socialista, pues era un partido, no sé si llegó a ser anticlerical, pero bueno, puede ser anticlerical o no, pero él no era creyente, ¿no? O por lo menos era agnóstico. Claro, aquí Alfonso Fernández exactamente Y igual. él, pues, cuando llega a las primeras procesiones con él como alcalde, en ningún momento ni se pone en contra de las procesiones, porque forma parte de la tradición de esta zona de España o de parte de España, ¿no? Porque en otras partes de España no se arma todo el follón de procesiones como armamos en Andalucía, ¿no? Y en Murcia y en otros sitios. Pero él no asiste, el ayuntamiento no se mete en la procesión como tal. Claro, Todos los trabajadores del ayuntamiento, pues seguro que muchos saldrían a las procesiones, pero no el ayuntamiento como institución. Y así está durante todo su mandato. Luego en las siguientes elecciones él ya lo deja porque era un hombre bastante mayor y entra el siguiente alcalde y ese alcalde lo primero que hace, que también era católico, apostólico y romano, lo cual nadie se lo discutía ni nadie se lo criticaba, pero lo era primero que hace ponerse. es ponerse su medallón, su bastón de mando y presidir las procesiones, ¿no? Entonces ahí el PSOE hace ahí un giro que sigue hasta hoy, ¿no? Y ya pues, normalmente dependerá de que ese alcalde o alcaldesa socialista tengan claro que Claro, porque esa distinción entre institución y su vida personal, ¿no? Entonces, Porque por lo general, desde la derecha, como son herederos de lo que sí, son, pues ellos ellos, no, por lo general, ellos no tienen problema ninguno, ellos además lo defienden para abiertamente, ellos lo hacen. la religión es algo intrínsecamente humano, de natural, y que incluso Europa está basada sobre el cristianismo, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí, etcétera. bueno, Entonces ellos no tienen ningún son nuestras problema, raíces. no distinguen entre esos dos ámbitos Mm. de la vida social, ¿no? Y entonces no tienen ningún problema en salir. Pero Pero sí que hay si concejales, tú eres socialista y dices, no, son ámbitos diferentes y yo no puedo, como tú decías, no puedo estar aquí presidiendo esto, que forma parte, sí, de la tradición, del folclore, incluso para algunos de la religiosidad, pero no debo yo estar aquí con mi bastón, no, pero es que por no la propia pinto. coherencia de lo que uno defiende cuando está a este lado de la política, a lo que se supone que es el lado izquierdo, en el que defiende valores y lleva a cabo políticas que chocan directamente con muchas de las cuestiones que plantean las religiones, pues no te tienes que poner enfrente de las religiones, sino que No, simplemente no te tienes que poner al lado no, cuando estás poniendo encima de la mesa políticas que luego chocan con lo que claro. plantean ellos. Entonces, es una contradicción tan grande que se nota desde fuera, o sea, los que lo vemos desde fuera, desde este lado político, lo vemos como un acto de hipocresía Sí. en busca de lo que es del cargador de votos. Hay concejales del PSOE que se oponen totalmente a esto, o sea, que esto no es. También hay de la otra, del lado más izquierdo, que se ponen detrás de las procesiones, o sea, que esto no es exclusivo Sí. del PSOE, que No, también no, no. lo están de Izquierda Unida, Sí, porque Podemos, en fin. no tiene nada Entonces, que ver, no ¿no? es, pero que En sí. Cádiz se hizo alcaldesa honoraria a una virgen y Y estaba en estaba, Kichi, sí, sí, estaba estaba el de Kichi. alcalde, o sea que, Que es una cosa que que en la izquierda se da menos, pero se da ese tipo de gestos porque se intenta a través, se llama de lo popular, llegar a la hombre, gente, llegar al claro, electorado. sí. Pero es que yo lo considero que no se puede llegar a la gente intentando meterse en los sentimientos religiosos que son algo tan íntimo y tan privado. Sobre todo si luego criticamos el término populismo, ¿no? Entonces, siempre Claro, despectivamente se hizo un partido populista porque lo que va es dándole a la gente lo que la gente quiere o lo que ha hecho que la gente quiera. Y ahí así está Vox, o así incluso acusaban a Podemos, ¿no? De que era sí, un sí, partido sí. populista. Y no hay nada más populista que presidir una procesión, porque sabes que hay miles porque por ejemplo aquí en La Torre, cuando yo empecé a venir por aquí a finales de los 70 había 3 o 4 procesiones, no había más, Sí, 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 ¿sabes? sí. La misericordia la procesionaban, el Nazareno, el viernes Tres o por la cuatro, mañana, muy pocas procesiones. Luego empezó a crecer, crecer, crecer. Y aquí y en Úbeda, por ejemplo, en Úbeda, yo creo que ya tenemos casi el doble de cofradías de cuando yo era joven, ¿no? Entonces, sí. Aquí, y ya la gente no es como tú eres del Real Madrid o del Barça, ¿no?
la gente ya es de 4 cofradías, ¿sabes? Porque ahora he visto hace poco, se ha muerto uno en Úbeda y había cuatro escalas más la de la familia, de 4 cofradías diferentes. Digo, esto es como si era del Betis y del Sevilla, Claro, puede estar no sé, incluido pero está claro, eso ningún alcalde se puede resistir a eso. Claro, es muy Y goloso entonces, meterle pues, mano a... ahí tienes un saco de votos porque la gente va a decir, mira, nos Sí, comprende y luego está el otro lado, que es, que yo he hablado con gente de las cofradías que me da totalmente la razón. De hecho, he estado mirando a ver que se había comentarios acerca de temas sobre por parte de la Iglesia y he visto comentarios de obispos incluso que se oponen a que haya muy pocos y lo dicen así a lo bajini, que se oponen a que haya representantes públicos como tal Claro, en claro, las hombre. procesiones por eso. Y menos todavía, además, uno que cogió de Málaga que decía, si eres ateo, si eres agnóstico, si no estás a favor de que la iglesia no sé qué, ¿por qué vas después presidiendo una cofradía? Entonces, No, yo lo veo eso coherente y razonable sí, sí. desde este Hombre, lado. o sea, Les pregunto, ¿por qué necesitáis que estén los políticos con el medallón ahí? Pues por darle un carácter más... No, yo creo que eso es un error totalmente. sobre todo si quieres reivindicar el carácter religioso de esa manifestación popular, ¿no? De la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Si quieres reivindicar y no te gusta que te califiquen de folclore y de otras y con otros adjetivos esa manifestación que estás haciendo, tú eres el primero que tendrías que decir, no, esto es una manifestación de los creyentes que creemos que Jesús vino a sacrificarse por nosotros Sí, sí. y aquí no queremos tener uno. Claro. De hecho, dentro del movimiento laico, dentro del laicismo, bueno, hace un par de meses estuvimos en una conferencia de Juan José Tamayo, que es uno de los teólogos más prestigiosos de España, ¿no? y del mundo. Y él es cristiano, pero él es el primero que dice que no, que el verdadero cristianismo, que es el de Cristo, y hace poco publicó un libro que era Cristianismo Radical, y entonces los verdaderos cristianos están en contra de esa utilización de la religión para fines políticos, para que te voten luego en el pueblo, ¿no? Es Saliendo que, de las procesiones. y lo veo totalmente lógico. Sí. El Papa Francisco, que parece que era más querido por los no creyentes que por los creyentes, Sí, sí, sí. porque le han dado palos por Pero ahora todos ya están lados reculando dentro de la iglesia. algunas. Bueno, ahora sí, ahora que la típica, el mismo Milei que Cuando lo se aquí. mueren las personas son todas muy buenas. Milei sí, sí, no hay nada como morirte para que la gente te quiera. Y más este papa, ¿no? Porque Milei, que le dijo que era el representante del maligno en la tierra, pues ahora, bueno, luego ya se ve que se arrepintió y lo quiso mucho. Pero este papa decía que era el primer defensor del derecho a la libertad de conciencia, porque precisamente los cristianos en países islámicos pues a lo mejor están machacados. Y él Sí, decía, no, si defendemos la libertad de culto, como defiende el laicismo, libertad de culto, libertad de conciencia, pero separándolo de los estados y de las instituciones, muchos feligreses cristianos saldrían beneficiados en algunos países en los que precisamente, por ejemplo, los países estos islámicos que se rigen por la ley coránica, pues ahí no permiten ninguna religión que no sea la suya, ¿no? sí. O que se manifieste públicamente, ¿no? Entonces el Papa decía, no, tenemos que luchar por eso, ¿no? Sí, Por para la que se abra, separación, para que se pueda por también la recibir separación, a los claro, cristianos que en ese independientemente del país. país en el que se vive, la gente pueda manifestar su culto y tener su culto y tener su libertad de culto, pero separándolo de... Entonces, por eso este Papa, para los ultracatólicos, que son como los musulmanes, estos acérrimos, ¿no? Pues estaban en contra Claro, de él, ¿no? yo creo que se trata también un poco de eso, de que muchos de esto que estamos diciendo de ultracatólicos necesitan a los representantes públicos en sus actos religiosos como una manera de control, de decir, nosotros tenemos, no sé, así lo veo yo algunas veces, como nosotros tenemos el poder sobre la institución y estamos por encima de Claro. porque somos la religión católica, la imperante, la que domina, y vosotros, que sois los representantes públicos, estáis por debajo. Si algo tan Así sencillo... cuando al representante público que se niega ahí, que lo he visto Sí, de derecha sí, también, claro. se niega ahí, Porque tienen las cosas claras. dice, uy,
no va a llegar a ningún lado si no está ahí. Han criticado que Pedro Sánchez no vaya al entierro del Papa. Dice, pero vamos a ver. Y la presidenta de México también se ha negado. Si España, bueno, se ha negado. ¿Que no va? Claro, bueno, México también es un país muy religioso, pero y ya ha dicho que entonces no hay separación. La Constitución es ateo, ¿no? De México. Y no está ni mucho menos perseguido, porque en México es un digno heredero de las procesiones andaluzas y allí se hacen unas procesiones que no veas. Pero Pedro Sánchez se ha negado porque, pues no, y lo han criticado. Dice, pero vamos a ver, España ya va a representar, no tenemos un jefe del Estado. Y encima va a primera fila, porque como son reyes católicos, lo ponen en primera fila, no como a Trump, que como a un protestante por ahí lo ponen en la cuarta o la quinta, lo cual lo joderá un poco, ¿no? Porque él es el number one del mundo. Y entonces han criticado que Pedro Sánchez no haya ido. Y sin embargo ya ha declarado 3 días de luto. Ya te he dicho, lo de las 3 días de luto es que lo han hecho hasta, yo que sé, hasta países totalmente, no sé si Corea del Sur, vete tú a saber, ¿no? Es decir, pero sea más congruente el no ir a ese acto, él, porque él sí no sale en procesiones, no sale en ningún lado, no sé si es agnóstico o es ateo. Sí, de hecho, recuerdo que eso fue muy criticado cuando se hicieron los funerales de Estado por las víctimas del COVID, que se hizo un funeral se hizo uno laico por parte del Estado, que fue súper criticado por parte de la derecha, porque luego se hizo uno religioso por parte de la Comunidad de Madrid. Es que, pero ¿cómo critica eso? Que el Estado haga un homenaje a las víctimas, sean del terrorismo, sea de la COVID. Pues, ¿eso qué crítica se le puede hacer? Claro, es que es un funeral de Estado, y el Estado no es religioso. No tiene ninguna religión, será oficial, está en la Constitución. Esos que se declaran tan constitucionalistas son constitucionalistas lo que en los artículos que les gusta. A los otros no, por ejemplo, el del derecho a la vivienda no se lo sabe. Pero lo que decía esto es que precisamente los verdaderos cristianos lo tienen muy claro en su evangelio, que dicen, uno, mi reino no es de este mundo, con lo cual yo como cristiano no puedo confundir el poder en este mundo con el poder de la vida eterna, ¿no? Y por otro lado también decía, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que distinguir entre la parte que mis obligaciones institucionales y con el Estado y con la sociedad, y por otro lado mis obligaciones con Dios. Sí. Claro, sin embargo. Además, cuando dicen eso Cualquiera los convence de eso. Es que se ve que se lee un poco el Evangelio. Yo creo que falta lectura por parte de las dos ramas, del votante y de lectura la por fe, todos lados, sí. Porque ya no más que se ve el WhatsApp y el TikTok. Si realmente tienes esa conciencia de religión y de fe y demás, entenderías perfectamente que ese que viene con el medallón no debe de entrar. Claro, porque además debe de entrar de manera libre, individual y representándose a sí mismo. Fíjate, la Iglesia... Pero no como representante, porque decía el obispo de Málaga, que es que me ha gustado la reflexión, es verdad, y he coincidido con él, decía, es que nosotros no necesitamos representantes públicos porque los representantes de Dios en las procesiones son los feligreses, son los cristianos, no necesitamos representantes públicos. Yo no sé si eso lo dijo antes o después. El otro día yo estuve en Málaga en la Semana Santa y hay una virgen que es la Virgen de la Paloma, que resulta que es la patrona de Madrid. Y como es la patrona de Madrid, pues no sé qué año Álvarez del Manzano, el alcalde de Madrid, pues decidió, o lo invitaron o algo, y participó en esa procesión, en la presidencia, claro. Sí, claro. Pues eso se ve, yo supongo que Manuela Carmena no declinaría la invitación, pero este año estaba allí Almeida. Bueno, era de vergüenza ajena, porque iba a la procesión, yo lo vi muy bien desde donde estaba, y él iba a la presidencia con otros gerifaltes de por allí de Málaga, y claro, la gente del público lo saludaba, aquello parecía, no sé, y tal, Almeida, y él iba. Claro. Y pero que va en una procesión. No puede ir saludando a la gente, que a la reina Sofía así haciendo así con la mano. El César, que aquí el protagonista es la Virgen de la Paloma, ¿no? No tú. El protagonista es Almeida y el medallón que lleva. Imagínate, pero que encima se permite el tío ir saludando al público, a ver, sí. ¿No? Y le decían Almeida, y ya él iba saludando toda la procesión. Digo, tío, que va en una procesión. Al final convierten. Por eso no me extraña que el obispo de Málaga, no sé si antes o después dijera eso. Claro, pero es que esa lo convierten en un teatro. Acaban convirtiendo algo, por eso yo digo, porque yo respeto profundamente, yo tengo familia que son de izquierda, pero bueno, que muchas veces yo no
que yo creo que es una cosa contradictoria, pero bueno, que le puedo entender y respetar que haya gente de izquierdas que tiene sus creencias y demás, o que tiene su fe contradictorio en en una absoluto. imagen o lo que Tú sea. fíjate la teología de la liberación allí en América del Sur. Era precisamente los movimientos emancipatorios de los desprotegidos y todo fue la Iglesia Católica allí. Ajá. Entonces, no tiene por qué ser contradictorio. Lo que pasa es que eso lo que hacían era intentaban llevar verdaderamente la palabra de Cristo y cumplir con lo que decía Cristo, que era el de los pobres, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Francisco El Papa de los pobres. ha criticado mucho, prácticamente ha sido el único líder del mundo que ha criticado lo de Gaza. ¿Eh? Sí. Los bombardeos. No se ha atrevido a decirle genocidio, pero dice que podría estar consistiendo en un genocidio. Y claro, pero un representante en su papel político. ¿Mm? Porque, claro, él conoce que allí los israelíes no hacen distingo a la hora de masacrar a la gente. Entonces, allí en Gaza también había católicos, claro, había católicos allí, que con la iglesia, había una iglesia de la Sagrada Familia, y él contaba que allí mataron a una anciana y a su nieto, allí en la misma iglesia, con disparos israelíes, ¿no? Entonces, él criticaba eso. Por eso digo que no es contradictorio que tus familiares sean muy cristianos y muy de izquierda. Sí, sí, sí. De hecho, yo ya te digo que yo respeto profundamente eso y como lo respeto, pues no me veo yo utilizando un acto religioso con un fin político, porque es que lo veo así. O sea, yo no puedo salir hoy diciendo que a mí me gustaría una educación pública laica en la que tenga sentimientos o quiera tener creencias religiosas, que una cosa es estudiar la historia de las religiones y otra cosa es dar religión. Entonces, el que quiera dar religión, pues eso tiene que estar fuera de la educación. Yo no puedo salir defendiendo eso, enfrentándome a gente que tiene a su hijo en religión y demás, y luego ponerme en la procesión. Pero es que esos casos que se dan, esa hipocresía, esa contradicción se da. Tú fíjate cómo han cambiado las cosas en los años 70, en plena transición. Yo estaba haciendo magisterio, empecé en el 75, ahora hace 50 años, terminé en el 78, y entonces la cosa estaba muy revuelta y los curas jesuitas, por cierto, Francisco era jesuita, ¿no? Los curas jesuitas no sabían dónde poner el pie. ¿Cómo va a evolucionar esto? Sí, sí, estaban tanteando el terreno. Todavía no estaba Adolfo Suárez cuando ya lo puso de presidente Juan Carlos, sino que estaba todavía Arias Navarro en el 75, porque Suárez entró en el 76. Total, que como la cosa no estaba muy, muy clara, ellos eran muy... Bueno, llevan muchos años desde que se fundó en el siglo XVI los jesuitas, desde que se fundaron, y además es siempre una orden muy potente dentro de la iglesia. Y entonces nosotros dábamos religión, una de las asignaturas de magisterio era religión, pero dábamos una filosofía y religión, historia de las religiones. Claro, sí, sí, sí. Entonces, en el último curso, ya en el curso 77-78, llegó un cura que había estado en Francia y no estaba muy al tanto de lo que pasaba en España, o por lo menos eso dio a entender, eso, porque cuando él llega allí al principio de septiembre dice, no, aquí vosotros estáis en un centro católico, que es la SAFA, y aquí qué religión, de historia y filosofía de las religiones y tal, ¿no? Aquí vosotros vais a ser maestros y cristianos y vais a tener que aprender a dar catequesis. Entonces quería meter la hora de religión catequesis. Bueno, pues le armamos allí un pollo, vamos, huelga, nos negamos a asistir a la clase y tal. Al final, ¿cómo lo resolvieron? Pues la pusieron como optativa, la catequesis, y la sacaron fuera del horario. Entonces, los que maestros, compañeros allí, los estudiantes, los que quisieron aprender a dar catequesis, claro, luego eso todos los fichó la SAFA de momento, a los demás, no entramos, vamos a ver si no entramos ni con recomendaciones. No, que soy mucho peligroso. Eso iban por la tarde a la clase de catequesis y nosotros seguimos en nuestra hora de religión, pues con eso, con la... Claro, aquí salvaron... Pero fíjate, se ha cambiado la cosa a cómo estamos hoy. O sea que... Sí. Ahora ya te metes en la religión como optativa, pues yo cuando era chico sí era obligatoria. Sí. Hombre, han cambiado mucho. ¿Recordás que era obligatoria? O sea, como hemos tenido tantas leyes de educación, conforme el gobierno era de izquierda o de derecha, o de, según los de Podemos, de pseudo izquierda, no sé cómo se llama, pues, o los de Podemos o los de la extrema izquierda, ¿no? Pues entonces la ley le daba más peso a la religión o menos. Entonces, ¿qué mandaban los de la derecha? No, la religión es evaluable y para las becas y para entrar a la universidad. La legislatura pasada hubo mandaban a estos que eran de pseudo derecha, como dicen la extrema izquierda. Pues entonces no, la religión no tiene un valor
es optativa, se le da una alternativa, que incluso lo de la alternativa es una concesión, porque dice, no tiene que haber alternativa. Tú quieres dar religión, pues dar religión, pero no tienes por qué, porque además la Iglesia Católica presionaba para que hubiera una alternativa, porque claro, si no, no se quedaba nadie. Tú, imagínate que eres estudiante de cuarto de eso y tienes religión o nada. Nada, pues te quedas en nada. Como sabía lo que le iba a pasar, digo, no estarán tan seguros de su poder de captación, pues no, tenía que haber alternativa, ¿no? Bueno, de hecho, claro, sin contar para la evaluación, para la media. Sí, de hecho muchas veces ya se obliga a hacer ciertas cosas relacionadas con la religión, pues luego podéis ir a las comuniones, para que los chiquillos luego puedan hacer comuniones, todas esas cosas. Muy gracioso aquí en la torre. Sí. Nosotros, yo, por otro lado, eso, sin meterme ya en el mundo de ellos, lo veo muy bien, porque claro, si tú quieres entrar por ahí, tienes que llevar toda la línea, correcto. Tengo que ir a los cursillos de cristiandad para casarme o para... Digo, bueno, claro que sí. Digo, hombre, tú sabes dónde te metes y están en a ti nadie te obliga a casarte por la iglesia. Entonces, si tú quieres casarte por la iglesia, pues normal que la iglesia te diga, no. Claro. Tienes que saber lo que estás haciendo. Es lógico. Y entonces aquí te tiras 3 años estudiando los cursillos de cristiandad para saber qué es casarse por la iglesia. Eso yo no lo yo lo entiendo lógico. No lo discuto, al revés, me parece muy bien. Pero aquí pasó una cosa también, al principio de los 90 estaba creciendo mucho los chiquillos que no daban religión allí en el Parasí. Y había incluso grupos que era 50%. Un cuarto, un quinto de primaria, la mitad de chiquillos iban a religión, la mitad no. Y en otros también, mucho, iba creciendo. Sí. Y entonces llega un párroco, supongo que sería instrucciones de arriba, ¿no? Del obispo o general en España, que dice, claro, aquí la gente seguía haciendo la comunión, mandaba a su chiquillo a la comunión, que no estuviera apuntada a religión, porque es como las procesiones. Sí. Es que, ¿cómo no va a hacer la comunión? Claro. Es una tradición, ¿no? Sí. No tiene las cosas claras, entonces eso no es una tradición. Esto se ha hecho toda la vida. Eso es una cosa de la Iglesia Católica. En otras no se hace, ¿no? Y, de hecho, los protestantes no tienen los mismos... el bautismo, la confirmación, la penitencia, todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Los sacramentos. No tienen tantos sacramentos. Total, que el párroco le dice, los que van a hacer la comunión, se apuntan, ¿no?, a catequesis, dice, ¿tú estás apuntado a religión en la escuela? No, pues entonces, como no estás apuntado a religión en la escuela, no hay comunión. No hay comunión. Pero yo, con toda la razón del mundo. Y lo veo lógico. Entonces, si yo soy consecuente y yo no voy a la iglesia y paso también de que mis chiquillos vayan y todo, pues digo, pues vale, pues no hace la comunión. Claro. Así, que tu hijo te va a dar la tarea, la tabarra, que yo quiero hacer la comunión, porque que eso no ha pasado a los que no han hecho la comunión, ¿no? Yo, por ejemplo, ya los míos... Me dieron una tabarra, que sobre todo el segundo, el mayor, no tanto, porque era lógico y normal, ¿no? Pero entonces, influenciado por el ambiente. ¿qué es lo que ocasionó eso? Pues que estás casi en algunos grupos al 50%, de pronto, ¡brum!, todo el mundo se apuntaba a religión, salvo los que verdaderamente tenían las cosas claras, entonces pues ya quedaron las clases con 2 o 3 chiquillos que no iban a religión, los demás, claro, todos. Ahora es cierto que es el poder que tiene la iglesia. Sí, totalmente, el poder que tiene la iglesia, porque como se ha hecho de la fe fiesta, claro, entonces es muy difícil desligar la fiesta de la religión, entonces de eso se aprovechan, es lo que yo siempre he dicho. Por ejemplo, ahora tenemos el Día del Trabajador. El Día del Trabajador tenemos romería en prácticamente todos los pueblos. Sí. Entonces, de hecho, se pierde en prácticamente todos los pueblos el espíritu del Día del Trabajador. La lo teníamos mal, porque yo me acuerdo que ponían la manifestación del 1 de mayo y era Santiago Cojonudo. Entonces, pues la gente se iba a Santiago Cojonudo, y ya no sé cómo lo resolvieron, cambiándole la hora o poniéndolo después. Se hace antes la manifestación. Antes de bajarse a Santiago. Pero claro, pues, y luego el 1 de mayo no tenía una cazalla contra Santiago. No, hubo unos años al principio de la democracia, cuando estaba Pedro iba alguna de alcalde, se hacía una fiesta alternativa, una fiesta obrera, que de hecho promocionaba el ayuntamiento y demás. Pero cuando aquello, lo que hemos dicho antes también de la competición, cuando se dieron cuenta de que esa fiesta perjudicaba a la romería, pues se decidió directamente. Sí, y sobre todo porque si le daba a elegir con quién te ibas, con papá o con mamá, pues la gente se iba a la romería. Sí, había mucha gente. Entonces ya se decidió quitar lo otro y automáticamente, pues si ya te queda nada más que una alternativa, pues te va. Claro, entonces los políticos dicen, con este poder que tienen, yo no puedo desperdiciarlo. Claro, ahí es donde a mí me duele, porque yo entiendo que la gente no tenga por qué. Yo
Lo primero que exijo es que todo el mundo fuera crítico, Me falta leyera. y que haya coherencia, porque yo también. Pero claro, si los políticos, que son los representantes, que son los que tienen, se supone que tienen que cumplir el mandato de decir, bueno, no, es que esto tiene que ir por un lado y esto por otro, pues tú los ves que te pregonan Sí. actos religiosos, que te subvencionan cualquier tipo de actuación religiosa y siempre va en el mismo sentido y siempre va, es que no, con el rollo de la tradición y no eres capaz de explicarle a la gente que sí, que vosotros podéis seguir con vuestras tradiciones, que podéis hacer esto, pero que la institución no tiene que estar ahí. Tiene que estar apoyando, ayudando en lo que se pueda, pero que no ahí directamente. el fenómeno de las cofradías es muy poderoso. Entonces, es que, por ejemplo, el Úbeda es mucho más poderoso que el fútbol, porque hay ciudades que sí son muy futboleras y un equipo tiene miles y miles de seguidores, y como cuando aquella vez que fueron a bajar al Sevilla a segunda porque no estaba al tanto de lo que tenía que pagar, Sí. En pleno mes de agosto montaron allí una manifestación en Sevilla de 40, 50 mil, yo no sé la gente que fue allí asándose lo que arrastraba el fútbol, ¿no? Claro. A las cofradías le pasa lo mismo. Y entonces una cofradía puede tener 1000 cofrades, 500, y dice, eso en Úbeda, por ejemplo, lo tiene muy claro la alcaldesa, ¿no? Y entonces las mismas, porque además luego las colaboran, pues, si tiene que hacer algo el ayuntamiento y no tiene quien se haga cargo, de momento acude a ella, sí, sí, ponen sí. la barra del bar, ponen no sé qué, Exactamente, ¿sabes? salen. Sí, sí. Y claro, todo, como están organizadas, son asociaciones que ya están organizadas y que tú ya lo único que tienes que hacer es recurrir a ellas para cualquier cosa, y entonces recurre muchísimo a ellas. Por eso y está omnipresente en cualquier ámbito ya de la cultura, que no es de la religión, pero en cualquier cosa cultural ya están también metidas las cofradías, ¿no? Claro, ya es una forma en la que el ayuntamiento Sí, luego agradece utiliza los muy bien, favores. sí, la utiliza muy bien, y las mima mucho. Claro, de cierta manera se está al final Claro, aprovechando el aprovecha ayuntamiento sí, del trabajo sí. Y de da las, igual de las asociaciones estas que religiosas. sea del PP o que sea del PSOE, porque no puede renunciar a eso, claro, porque si hiciera cualquier cosa en contra, pero, se le, ¿para qué quiere más, no? La Bueno, mayoría claro, absoluta seguro que no la saca. claro, les costaría mucho trabajo y quienes, aun teniendo las cosas claras, declarándose abiertamente ateos, porque eso es lo que a mí más me jode, hablando en plata, que te declares abiertamente ateo, abiertamente agnóstico, que Sí, luches por la separación, como aquel alcalde de Cádiz que hemos dicho, ¿no? El pero Kichi. luego estés ahí intentando aprovecharte de todo ese movimiento cultural y religioso. Hombre, yo sí tengo entendido que la gente está poco a poco avanzando en ese aspecto, con el tema, por ejemplo, de las bodas religiosas, cada vez Sí, se mucho celebran menos. menos. La única que estaba hace unos años, pocos años, todavía por encima del 50% de bodas religiosas era Andalucía, y ya tampoco está, ¿sabes? Y hay comunidades Incluso como los bautizos. Cádiz o Cataluña y eso. Claro, dice los bautizos, es gracioso porque si tú no te casas por la iglesia, lo lógico es que no bautices a tu hijo. Sí, pues bueno, pues Pero, sé de casos. y si yo fuera a la iglesia, diría, vamos a ver, tú tienes las cosas claras, ¿eh? ¿Por qué no te casaste? O sea, ¿por qué no te pusiste bajo la bendición de Dios para casarte y ahora quieres que tu hijo forme parte de esta institución? No tiene sentido, ¿no? Pero por ese afán de relucir en según qué eventos. Esto es una tradición y ahora esta tradición me trae esta fiesta. Entonces, Sí. como esta tradición me trae esta fiesta, yo no quiero dejar de formar parte de esa fiesta. Claro, pero, Entonces la gente se suma a ese carro, tú puedes incluso con la. No, tú si puedes yo. celebrar la venida de tu hijo al mundo Y te dicen, simplemente, y te pones muy contento y invita a la gente porque tu hijo o tu hija ha venido al mundo y ya está. No necesita Claro. que nadie le eche agua por encima. Sí, sí, pero es que incluso te dicen, no, si yo a la iglesia y a los curas, no. Digo, pero ¿cómo puedes decir eso? Digo, vamos a ver, No, si porque eres una no tienes las persona cosas de claras. fe, una persona de. Normal. Si eres una persona de ¿Por fe, qué pues te dices? casas por la iglesia, bautizas a tu hijo, Y además haces la comunión. como con un desprecio, ¿sabes? Hacia. Sí, sí. No, tú no puedes decir eso de. No, es que los curas son los representantes Porque entonces, de más que esa. católico, casi sería protestante, que los protestantes tienen más libertad en ese sentido, ¿no? Porque los protestantes interpretan la Biblia, por eso hay tantas iglesias protestantes diferentes. Sí. De hecho,
como a la Iglesia Católica no le interesaba que la gente supiera lo que decía la Biblia. Y solamente Solamente la se interpretación que enteraba ellos a hacían. través, claro, de la oficial, que era la Vulgata de San Jerónimo. Entonces, cuando se empiezan a desarrollar las lenguas romances, las derivadas del latín, ¿no? El castellano, el francés y tal, pues muchos eruditos católicos, por ejemplo aquí en España, eh, Fray Luis de León, pues traducen parte de la Biblia o la Biblia entera. Y eso a la Iglesia no le gustaba porque al traducirla al romance, a la lengua romance, entonces se puede leer y ya cada uno la lee Interpreta. por sí mismo. Y eso no le interesaba. Le interesaba que lo único que supiera era lo que decía el cura en la iglesia o lo que estuviera pintado, que por eso pintaban Sí, la todas las iglesia. iglesias, porque era, la gente no sabía leer, pues era como el cine de entonces, ¿no? Sí, Entonces sí, todas sí. las iglesias estaban pintadas con todos los pasajes, esos, los que a ellos les interesaban. Y sobre todo no les interesaba que se conociera el Antiguo Testamento, porque ese Antiguo Testamento era todo el contrario del Nuevo. En el Nuevo era un Dios más misericordioso, un Cristo que venía a ponerse de parte de los desfavorecidos, de los pobres, de las prostitutas, ¿no? Y de los enfermos. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento, el Dios era, vamos, si te Vengativo. mandaba unas lenguas de fuego Era, porque era, estornudaran, ¿no? era un dios Pero vengativo, ¿no? fíjate, castigó a los judíos por adorar al becerro de oro. Entonces, por adorar imágenes. Sí, Y sí, sin no, pero embargo, ahora, y de hecho el cristianismo ha tenido fases en las cuales, por ejemplo, las estaban procesiones los estaban iconos, prohibidas, ¿no? claro, y las procesiones, estaban contra la iglesia también, por ejemplo, de esas apariciones milagrosas, Sí, no, sí, sí. no las fomentaba, pero luego vio que eso atraía a mucha gente Claro, y es la fomentó, el ¿sabes? negocio es lo que yo al final veo ahí. Claro, entonces, y si se adora a la imagen, y tú puedes, a través de esa adoración a la imagen, ya te olvidas que esa es la Virgen, sino, no, no, esta es la Macarena, no, no, pero es la misma, la del Rocío, y la misma, no, 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 que va a ser la misma la Macarena que la del Rocío, o la de la cabeza. Yo soy de la cabeza y no tiene punto de comparación, la del Rocío no vale nada, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, no, o sea, ese enfrentamiento porque entre... ya es la imagen, no lo que representa. Y entonces hubo unos cristianos auténticos, claro, que querían volver a la pureza, por ejemplo, allí en los Países Bajos, y hubo un movimiento que quemaban todas, eran los iconoclastas, y todas las imágenes las quemaron, Sí, porque la gente ya no veía ahí a Dios o a Cristo o a la Virgen, veía, pues, era esa imagen, yo soy de claro. esta imagen y ya está. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es un poco... leía yo que era como una herencia que venía de cuando no éramos católicos como Estado, Sí, sino de esa veneración que había a los dioses griegos y sí, demás, sí, que se veneraba claro. todo a través de Siempre se ha esculturas. personificado a los De hecho, dioses, sí, ¿no? el catolicismo, todas las religiones que hay hoy, pues vienen todas con tradiciones de las anteriores, porque una cogen herencia de las Sí, otras. lo que pasa es Aquí hubo que, un cura, como dato, que siempre he escuchado yo eso, que decían que incluso llegaban de imágenes de la iglesia, claro, bueno, santos de España en los Cristo, años, en el siglo los XX, vendieron. en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, todas las iglesias, como con la despoblación del campo y tal, a las ciudades, todas las iglesias que se quedaron de los pueblos vacíos y tal, los curas las expoliaron, vamos, llegaban los listillos estadounidenses o franceses y tal, y compraban, bueno, incluso compraban iglesias enteras, se las llevaron a los Estados Unidos, ¿no? Y Todo, mucho arte románico y mucho arte gótico de esas pequeñas iglesias que tenían maravillas, todo eso lo vendían los párrocos, pero lo hacían billetes. sí, sí, aquí a este decían que era por esto que estábamos hablando de que era más devoto de pobreza y demás, y que ese tipo de imaginería, Siempre ha cuando había vuelto, necesidades, pues que no... siempre ha vuelto la iglesia, he intentado, porque como institución tan potente y tan rica y tan, pues siempre ha habido movimientos dentro de la iglesia que han intentado volver a la pureza original, ¿no? Al cristianismo radical que decía Juan José Tamayo, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento de los franciscanos, que eran los pobres, ¿no? Era la pobreza absoluta. Sí, Y luego, por ejemplo, eso en el siglo XIII, luego en el siglo XVI, los carmelitas descalzos, igual. Los carmelitas ya eran una orden potente y poderosa, y había carmelitas que decían, no, esto no es la verdadera iglesia de Cristo, y entonces se descalzan, por eso se llaman carmelitas descalzos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y
fundan una orden que intenta volver a la sencillez, ¿no? Y a los Claro, pobres. a lo que se supone que era el predicado de... Y eso siempre ha existido dentro de la Iglesia católica, ¿no? Siempre algunos han continuado dentro, como estos, los franciscanos o los carmelitas, descalzos, pero otros, como le pasó a Lutero, pues a Lutero lo excomulgaron, ¿no? Y Lutero lo único que decía en sus 95 tesis, que las clavó allí en la puerta de la iglesia de Wittenberg, era que estaba en contra de que la iglesia se hubiera convertido en un mercadeo, ¿no? de Sí, burlas. claro, claro. Estaban construyendo donde hoy se están celebrando los actos del entierro del Papa, El Vaticano. estaban construyendo San Pedro del Vaticano y necesitaban muchísimo dinero. ¿Y qué hacían? Pues vendían bulas. La bula que es pues una cosa que si tú la compras, te dice que si te mueres que vas al cielo. Claro, Entonces, un pasaporte. sí, sí, era un pasaporte para hacerlo. Igual que si rezas no sé cuántos padres nuestros, tienes bula durante unos días y si te mueres en esos días, como ya rezas tantos padres nuestros, vas al cielo. Pues en este caso era tú comprabas las bulas y ellos Sí, sí. eran una manera de financiar el Sí, Vaticano. como aquí... Y él y Lutero decía, en una iglesia pobre no podemos estar construyendo eso que estáis construyendo en Roma, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué hacen? no tiene sentido de dónde venimos a Claro, lo que estáis haciendo. claro, entonces pues lo echan y Bueno, yo punto. conozco a algunos que salen así, que están muy en contra, que sí Lo que se llama defienden, cristianos de base. claro, sí defienden bueno, pues que se saquen imágenes y demás, pero no de esa forma tan ostentosa y tan folclórica, se puede Eso es decir, muy propio, pues, que prácticamente, ya te digo, de se está Andalucía haciendo y ahora. Murcia. Porque luego tú te vas a Castilla, te vas a Galicia, te vas. Lo sacan de la iglesia de sus santos, pero es una cosa mucho más íntima, mucho más menos aparatosa. Incluso en Portugal ni siquiera. Y Portugal también es un país católico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero católico, aunque cuando ya la República no le pasa como a España, no tiene ninguna confesión, pero eso no quiere decir que sus ciudadanos no sigan siendo católicos, ¿no? O por lo menos una gran parte, ¿no? Y allí no se hacen las procesiones estas que se hacen aquí en Andalucía, ¿no? Porque que además han ido, como te he dicho antes, creciendo, 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 y ahora es que, claro, son un espectáculo y ahora traen mucho turismo, traen mucho, claro, pues ya está. Se miran Claro, desde ese punto de vista porque es un incremento económico para las ciudades que las tienen, mucho turismo, los hoteles, los restaurantes, y ya está. Pues mirándolo desde ese punto de vista, eso no puede y desaparecer claro, nunca. hay políticos desde la izquierda que siempre te dicen, no, es que tienes que separar, las procesiones son un movimiento, te lo quieren vender como un movimiento popular del pueblo, de la base, para que apoyes eso. Yo puedo entender que te guste verlas, porque te salga, el ambiente te guste, lo que tú quieras, pero no me lo separes, no me lo puedes separar porque también le está faltando el respeto a la gente que cree, si eso es suyo. O sea, Claro, si sí. no fuese por la religión y no fuese por el catolicismo, ¿qué sentido tendría sacar esas imágenes a la calle? No tiene lógica ninguna No. querer separar una cosa de la otra. Y menos todavía para intentar utilizarlo políticamente, porque no, es que yo así me limpio yo mi conciencia, de decir que yo soy un defensor agnóstico de la separación de la Iglesia y del Estado, pero claro, tengo que participar en la cofradía, no en la cofradía, sino en la procesión Como como jefe. representante público, porque claro, esto es un acto público del pueblo, no. Esto es lo que es, tú te limpias tu conciencia con esa explicación que estás dando, de acuerdo, pero no te la vas a limpiar Y porque... eso ya solamente depende pues, de la persona, de ese alcalde o de esa alcaldesa, que verdaderamente que tuviera, no solamente que tuviera las cosas claras, sino que no actuara con hipocresía y simplemente dijera, pues no, no, yo estoy de acuerdo y vamos, y apoyamos todas las procesiones que se hagan aquí, pero es cosa de, de la iglesia y no Claro, claro. y no del Estado. Y en la educación, pues pasa, en la educación pública pasa exactamente igual. En los hospitales, que te puedes encontrar capillas Sí. de rezo, bueno, ya Son restos son restos que había y están ahí. del poderío y sobre todo a raíz del golpe de Estado de Franco y sus otros generales, que la Iglesia apostó como institución, apostó directamente por ese movimiento faccioso y ya está. Y luego recibió a cambio, Franco echó a todos los maestros porque la República lo que intentó fue que culturizar España y entonces formó a miles de maestros para que fueran a todos los sitios de España
Si ha visto ese del maestro que prometió el mar, llegaban hasta los pueblos más pequeñitos y claro, con un mensaje laico, republicano, igualitario, ¿no? Igualdad, fraternidad, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de la Revolución Francesa. Y entonces, claro, todo ese manejo que tenía de las mentes la Iglesia Católica iba desapareciendo. Entonces, cuando ya gana la guerra civil Franco, pues elimina a todos esos maestros, los Y lo depura a sustituye todos, por y la cura. educación directamente se la da a la Iglesia. O sea, se lava las manos con la educación. El franquismo se la da a la Iglesia y vosotros haced lo que queráis. Entonces, pues se meten maestros sin preparación científica ninguna, Sí, sin pasa un poco preparación, también en los hospitales. y a la cual prácticamente lo único que se hacía era rezar. Te hacían el dictado, las cuentas, y bueno, rezar aprendía Sí, todas que las. aprendías los 4 números Sí, y las sí, 4 y letras, ya está, las cuatro para saber reglas y poner tu tal, nombre y 4 y sumas. poco más, y luego ya una historia de España totalmente rehecha y tal, pero principalmente tenías una asignatura de historia sagrada, de todo ese poderío y de toda esa potencia. El que haya ido perdiendo influencia, pues eso se ha resistido Claro. siempre. Y esto que nos queda todavía de la religión obligatoria como asignatura en la escuela es un remanente de ese poderío que Que ya lleva en la con legislatura pasada, Franco. cuando se cambió la ley de educación, que bueno, se le daba otro giro más a esto que estamos hablando, se le quitaba un poquillo más de espacio a la religión dentro de la educación pública, pues salió, o sea, la Sí. iglesia salió a la calle. Pero ¿Por qué? bueno, Porque, hombre, ven que pierden su núcleo principal de seguir sí, teniendo pero una no, base. pero no le teme porque sabe que los colegios privados y concertados los controla, y luego sabe que ahora, si en las próximas elecciones, como siga así la izquierda digregándose, al final no solamente va a ganar el número de votos el PP, sino que también puede ser que gane el número de diputados, porque además Vox también está creciendo mucho, Sí, y sabe la Iglesia como institución que está tranquila, pues tiene que estar tranquila, que esto vuelve otra vez a a lo de antes, y volcarse. otra vez la religión tendrá el peso que debe tener, claro. Sí. Claro, y luego el PSOE, por desgracia, en algunos aspectos, pues tampoco No, quiere romper mucho por eso que estamos hablando, de no perder el espacio. sí, Hombre, es un reto grande. Nosotros aquí defendemos todo lo que podemos la separación, que eso no quiere decir que cada uno no tenga su identidad, su sí, fe, sus creencias. Yo la respeto tanto que por eso mismo no acudo a ese tipo de actos de manera institucional. Si lo hago de manera personal con mi familia. Yo claro. ahí no tengo ningún problema porque tengo mis cosas claras. Lo que se tiene que hacer es intentar no engañar a la gente cuando uno está ni en un lado ni en el otro. Porque creo que la cosa es recíproca en el interés ese de intentar Ahora, manejar las instituciones y claro. la fe. Y este papa que se ha muerto, pues y se suponía que iba a cambiar, reformar algo, que algo ha intentado reformar. De hecho, ha colocado a un montón de cardenales un poquillo menos Si estaban ultracatólicos que diciendo los que que casi había, el ¿no? 80% era. Sí, entre ellos el sabieteño, ¿no? El Cobo Muñoz, que incluso algunos lo meten dentro del grupo de los papables. Lo que pasa que tiene en su contra que me parece que tiene 60 años. Y tiene que. Y No ha pasado la franja todavía, joven. claro, porque a Boitila, a Juan Pablo II, lo pusieron con 58 y se tiró 20 y tantos, con Claro, no interesa. 60, y dice que va a matar a 30 años el mismo papa. Entonces eso juega en su contra. Pero sí se ve que está muy bien visto, ¿no? Y sobre todo porque ya forman parte. La iglesia siempre va a ser la iglesia. O sea, Francisco dentro de la iglesia prácticamente no ha podido remover muchas cosas. Sí le ha quitado el poder que con Juan Pablo II y Ratzinger, Benedicto XVI, alcanzaron el Opus, los Kikos, los Legionarios de Cristo, porque Sí, además son organizaciones sectas, y él sabe que corruptan, ¿no? Y entonces le ha quitado todo el poder que tenía. Pero eso ya están frotándose las manos a ver si colocan a un papa que lo vuelva a poner a ellos otra vez dirigiendo la iglesia, claro, ¿no? Y claro. esos son los ultracatólicos y más reaccionarios de todos los movimientos dentro de la iglesia. Porque además, teniendo poder, también tienen luego poder de presionar a las instituciones Sí. para tener también sus. Entonces ahí, no sé yo, el siguiente papa, si seguirá la línea de Francisco o vuelve como la ley del péndulo, y ahora le toca otra vez porque después de Juan XXIII, Pablo VI siguió más o menos su línea, pero luego ya Juan Pablo II le dio la vuelta a la tortilla, y Ratzinger igual. Y ahora Francisco le ha vuelto a dar otra vez
a la tortilla la ha puesto otra vez de la otra cara y ya veremos si este que viene sigue la Sí, línea Juan de Pablo Francisco. II era un papa más conservador, que además era de los que Claro, tapaba, venía de un país comunista y era anticomunista total era de y los que tapaba todas las toda, cosas sí, negras la cosa que... de la pederastia, que por ejemplo Sí, este sí. papa sí ha luchado bastante contra la pederastia. ¿Podría haber hecho más? Pues sí, pero tampoco hay que exigir tanto, demasiado. De hecho, por eso, dentro de las personas progresistas y tal, que sí estaba bien visto, ¿no? Sí, Y porque coincidía en muchas posturas, yo que sé, con respecto el tema de inmigración, por el medio ejemplo. ambiente, las migraciones, ni siquiera en España, ¿no? Han criticado nadie la manera de tratar a los migrantes, cuando lo de Siria o los Sí. que vienen de África, y sin embargo este Papa, pues sí, siempre lo ha defendido, ¿no? Y ha criticado la hipocresía de los líderes políticos, ¿no? En cuanto a hablar Ya, de es que aquí. muchas veces dicen, es que los que no creéis no tenéis que hablar pero claro, es que al final la Iglesia como institución no deja de ser un agente político. Tiene 2000 años Tiene un agente político y porque habla de política, porque influye en las hombre, leyes que se hacen que nos influye afectan a totalmente, nosotros, sí, sí. porque cuando se llevó a cabo la ley del divorcio, quien Mira estuvo en contra fue la Iglesia, sacó a mira su gente a la las calle. manifestaciones que le hicieron a Zapatero. Claro, El cuando la ley del Raúl matrimonio Varela le igualitario. sacaba 1 millón, eso sí, porque a ellos sin 1 millón, eso ya no hace falta que lo contaran. Hemos salido 1 millón contra la ley del matrimonio igualitario, Sí, sí. contra todas las leyes progresistas que hizo Zapatero. Sí, sí, la última contra la ley de eutanasia, que todavía están a vueltas con ella. Entonces, pues bueno, claro que tenemos derecho a opinar, porque yo siempre lo digo, ese es el problema de mezclar las cosas, Claro. porque si la religión y la institución de la Iglesia estuvieran en el ámbito de ellos, hiciera sus cosas, sus fiestas, su historia, y ya está, pues no tengo nada que ver ahí. Pero en el momento que tú intentas influir en la vida social de los demás, en la política, Pues te tiene que pues tratar claro, como político, tenemos nosotros que hablar y que opinar. como adversario político y punto. Claro, porque tú a través de tu fe, de tu forma de ver la vida, estás intentando influir en la mía. Claro, claro. Entonces yo tengo que defenderme si no estoy de acuerdo con ella. Yo en toda mi vida siempre llevo a gala que siempre he sido anti proselitista. Yo eso de salir a la calle a convencer a la gente, cero, ¿no? Lo que cada uno vea, lea, escriba y que tome su decisión, ¿no? Sí, sí, Por sí. ejemplo, yo estaba en un sindicato de enseñanza en USTEA y ninguno de los que se hayan afiliado a USTEA pueden decir que es que yo les dije afíliate. A ninguno. Yo hablaba, oye, y a lo mejor uno me preguntaba, oye, me quiero afiliar al sindicato. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? No sé, porque tú sabes cómo es el sindicato, sabes cuáles son sus estatutos, ¿no? Pues te lo voy a mandar, tú te los lees. Y si te interesa. Claro, pues entonces, pero al revés, yo como que parece que me estás quitando la gana de afiliarme. Digo, no, yo es que. Te estoy dando ganas de que te interese y aprendas dónde vas a ir. Porque luego no me digas, es que tú me dijiste que me afiliara y vaya mierda de sindicato. Que eso es el problema que estábamos hablando antes con el tema de la religión. No, claro. Es que ahora el cura quiere que haga catequesis para poder hacer. Pues hombre, pues es que es lo lógico. Sí. Lo lógico, no lo cuentes como una cosa mala, sino como una cosa que se tiene que hacer. Eso es un pensamiento laico. Bueno, pues dejamos aquí. Muy bien. Pues esta es la primera de muchas que seguramente tendremos. No amenaces a tu televidente con más plastas de estas porque... Se hace pesar, no, pero son interesantes, además las ampliaremos con más gente. No lo amenaces, o sea que yo prometo no volver más y que haga en las redes sociales y pregunte ¿te gusta? Que vuelva o no, y entonces ya hablaremos. Voto a favor. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por venir a Videopodcast. Por invitarme. Y a vosotros y a vosotras, pues bueno, que sigáis pendientes del Videopodcast, de los programas que vamos haciendo y muchas gracias por estar ahí. Adiós.